No es secreto que el mundo Pokémon esté impregnado de mitos, cuentos y leyendas que le dotan de una riqueza inmensa. Escritos sobre la propia creación de este mundo, narraciones de personajes mitológicos y proezas de héroes legendarios coexisten en un universo de ensueño. Pero las leyendas de nuestro mundo, el mundo real, también tienen su lugar destacado en esta saga. Hoy en Orígenes Pokémon conoceremos cómo algunas leyendas populares han tenido un papel fundamental en el desarrollo de algunos Pokémon, algunas de origen tan variopinto que seguro te sorprenden. Comenzamos con uno de los Pokémon pájaro más curiosos que sin duda han pasado por la saga. Paradójicamente, lo extraño y esperpéntico de su diseño le han valido para ganarse la simpatía de bastantes entrenadores, y no hablamos de otro que de Farfetch. Farfetch puede parecer a primera vista uno de los Pokémon más disparatados en cuanto a diseño, que, juntamente con su escaso poder, otorgan a este Pokémon la apariencia de que no haya razón por la que interesarse por él respecto a muchos otros Pokémon volador. Pero, ¿y si te dijera que su extraño concepto y su limitada fuerza tienen detrás un significado? En lo referente a este Pokémon, probablemente hayas leído o escuchado en algún sitio de él estar basado en una supuesta leyenda japonesa protagonizada por un pato portador de un puerro, que recorre los bosques en busca de los viajeros perdidos y hambrientos, y una vez frente a ellos se ofrece a sí mismo como comida, representando una bondad y solidaridad que casi resulta ridícula. Pero por más que he buscado por todas partes información sobre esta leyenda, preferiblemente de alguna fuente japonesa, no he encontrado absolutamente nada, llegando únicamente a páginas relacionadas con Pokémon que sacan los textos las unas de las otras y en ningún caso a ninguna fuente japonesa ajena a la saga que nos hable de este relato. Todo parece indicar que esta historia fue realmente inventada por algún fan de la saga y tomada por cierta hasta hoy sin que nadie se molestase siquiera en comprobar si era cierta. Pero lo cierto es que la misma Pokédex parece ser contraria a este relato, pues en todas las entradas de Farfetch hace referencia a cómo usa su puerro como arma al sentirse amenazado. Nada que ver con ese pato que se ofrecía como manjar a los viajeros extraviados. Con la infinidad de leyendas y mitos que han sido transmitidos por la humanidad de generación en generación, no podemos asegurar que el mito del pato y el puerro no haya existido nunca. Pero lo cierto es que el origen real de Farfetch está muchísimo más claro. Se trata del dicho japonés Kamoganegi wo Shotekuru, frase que se abrevia como Kamonegi, el nombre japonés de Farfetch, y que traducido sería algo así como un pato que llega sosteniendo cebolletas verdes, haciendo referencia a un suceso ridículamente oportuno y conveniente, relacionado de algún modo con el nombre occidental de Farfetch, del inglés Farfetch rebuscado y exagerado. El refrán del pato portando cebollines hace referencia sin embargo a esa clase de persona que se lleva a sí mismo al desastre sin darse cuenta, siendo común en Japón referirse como patos a la gente fácil de estafar. Y lo que sin duda hace fascinante a este origen es su relación con el modo de obtención del Pokémon. En la primera generación la única manera de hacerse con él es por intercambio. Este intercambio parece a primera vista un buen trato, pues nos hacemos con un Pokémon muy raro a cambio de un simple Spearow, pero al final acaba resultando que entregamos a un Pokémon pájaro con potencial de convertirse en otro bastante poderoso y temible, a cambio de un Pokémon completamente inútil en combate e incapaz de evolucionar, en lo que es un timo bastante evidente. Esta historia es la razón por la que una evolución o mega evolución arruinaría completamente el brillante concepto tras este Pokémon, y nos muestra cómo nada en Pokémon está ahí porque sí, ya que hay un porqué tras casi todos ellos. Pero si de leyendas trata la cosa, los mitos orientales no son los únicos que han inspirado a Pokémon. Por ejemplo, podemos irnos a otra cultura completamente distinta, como es la judía. Estamos hablando en este caso de Golurk. Este majestuoso Pokémon comparte origen con los tres Regis, estando todos ellos inspirados por la figura del Golem, seres creados a partir de materia inanimada y magia, o una sustancia incompleta en el Talmud, el texto central de la religión judía. Concretamente, Golurk está basado en el texto más famoso referente a estos seres, la leyenda del Golem de Praga, una figura creada por el rabino conocido como el Maharal para defender el gueto judío de Praga de los ataques antisemitas. Las entradas de la Pokédex de Golurk defienden la hipótesis de este origen. Al parecer aquel que antaño lo creó le ordenó proteger a los Pokémon y a los humanos. El golem de la leyenda fue creado a la orilla del río Moldava y llevado a la vida mediante rituales y encantamientos hebreos. Para actuar necesitaba que las órdenes fuesen escritas en un papel o shem y fuesen introducidas en su interior. El único cuidado que el golem necesitaba era un día de descanso el sábado, por lo que cada semana el Maharal retiraba el shem del golem
de lo contrario, el titán entraría en cólera y sembraría la destrucción a su paso. El sello en la zona del pecho de Golurk es prácticamente idéntico al de este ser mitológico, por lo que es una certeza que este tuvo influencia en su diseño. Sin embargo, este puede no ser el único origen de este Pokémon, pues lo que parece una falda en su tren inferior recuerda también a Talos, el gigante defensor de la isla de Creta en la mitología griega, y su capacidad de volar sin ningún tipo de alas ni la habilidad de levitación podría haber hallado cierta inspiración en un autómata, o incluso en el gigante de hierro. El siguiente Pokémon que hoy veremos es Klefki, acompañado por estos dos chicos como los probablemente diseños más odiados de la saga. Pero la concepción de que Klefki es solamente un puñado de llaves es completamente errónea, pues si somos capaces de ir un poco más allá, encontramos en él, sin duda, uno de los orígenes más interesantes de los Pokémon de la sexta generación. El diseño de este Pokémon encuentra su origen en una leyenda popular que recorrió Europa en la Edad Media, que hablaba de unas pequeñas hadas conocidas por su malicia y sus travesuras que amaban robar sus posesiones a los seres humanos. Algunas versiones del mito las pintan como seres más malévolos que llegaban a robar bebés y ancianos, pero es comúnmente aceptado que sentían interés por objetos brillantes, metálicos y baratijas, como pueden ser un juego de llaves. Como todos sabéis, Klefki es un Pokémon originario de la región de Kalos, basada en Francia, región que fue el caldo de cultivo principal de este tipo de leyendas populares, y las entradas de la Pokédex defienden los claros antecedentes de este infravalorado diseño. También la infame habilidad de Klefki, Bromista, es otra prueba del origen del concepto de este Pokémon, y su otra habilidad, Prestidigitador, podría hacer alusión al mito, pues tiene como efecto robar el objeto del oponente al atacar. Por supuesto, su tipo hada tampoco es casualidad, y sea más o menos querido, lo cierto es que estamos ante un diseño infinitamente más desarrollado que el de todos esos Pokémon fantasma que representan objetos poseídos. El último Pokémon del que hoy hablaremos es uno de origen bastante obvio, pero desde luego, no por ello menos interesante, Meowth. Meowth está basado en uno de los símbolos orientales más reconocidos hoy en día, los Maneki Neko, o gatos de la suerte. Son multitud las leyendas populares que tratan de dar origen a este mito, pero la más conocida es la de un pobre tendero que se cruzó con un gato hambriento y le adoptó, alimentándole y cuidándole a pesar de no tener suficientes medios como para alimentarse él mismo. Como muestra de gratitud, el gato usó sus encantos para atraer a nuevos clientes y lograr que el negocio de su amigo prosperase. Otra conocida variación de esta leyenda es la de un pobre sacerdote a cargo de un modesto templo, que se hizo cargo de una gata hambrienta a pesar de su falta de medios, llamándole Tama. Un día en que llovía fuertemente, el señor feudal de esas tierras pasaba por ahí, y ante la tormenta, decidió refugiarse bajo un árbol. En ese momento, avistó a Tama haciéndole señas para que se acercase a ella, y, atraído por su dulzura, abandonó por un momento su refugio, aun a riesgo de quedar empapado. Justo después, un trueno cayó sobre el árbol bajo el que el hombre estaba. Esa gata le había salvado la vida, y al enterarse de que su amo era el sacerdote del templo cercano, el poderoso hombre decidió nombrar al lugar como el templo principal de la familia feudal. Ese sacerdote nunca volvió a pasar miserias, y Tama vivió desde entonces una vida llena de lujo. Estas historias y muchísimas variantes de las mismas son la causa de que sea muy común ver gatos de la suerte en pequeños comercios y templos japoneses, al ser un símbolo de buena suerte y un talismán que atrae fortuna y riqueza, como se ve reflejado en el movimiento Día de Pago de Meowth, en su habilidad recogida y en la posibilidad de encontrarle en estado salvaje con una pepita equipada, asociada en Pokémon a la abundancia y la riqueza. Su evolución Persian deja un poco de lado este origen, tratando de representar más bien a cierta raza de gatos como siameses o persas. Sin embargo, estas razas son muy comunes en familias adineradas, por lo que ese hilo conector con la fortuna sigue muy presente, y el Meowth del Team Rocket es una clara parodia a todo esto. El hecho de que Persian siempre acierte golpes críticos con cuchillada en la primera generación podría verse como una referencia a esta relación con la suerte, pero probablemente no sea más que una coincidencia. Los momentos en que esta línea evolutiva hace aparición en la saga suelen estar relacionados con esta temática, y demuestran que un Pokémon de diseño simple, inspiraciones claras y fuerza moderada puede ser también uno de los más reconocidos, aclamados y amados de la saga entera. ¡Meowth! ¡Bien dicho! Pero eso es todo por hoy. Por lentamente que sea, no deja de ser un placer que esta humilde Pokédex que estamos montando vaya poco a poco nutriéndose de historias y anécdotas. Espero que hayas aprendido algo valioso y que hayas disfrutado del vídeo. Nos vemos muy pronto.